Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo video de recomendaciones / charlamos. ¿Y por qué digo que charlamos? Porque hoy, como bien habrán visto en el título, vamos a hablar de la película de Pinocho de Guillermo del Toro que se estrenó en 2022. Ya lo sé, estoy llegando tarde, estoy llegando muy tarde, porque esta película ya hasta un Oscar ganó. Pero en su momento, a pesar de que yo soy ultra fan de Guillermo del Toro, no tuve la oportunidad de verla. Y a pesar de que sé que se había estrenado en Netflix y que se podía ver en prácticamente cualquier momento, pues yo no la vi sino hasta hace muy poco. Y de lo cual honestamente me toca arrepentir un poco, porque la verdad es que es increíble esta historia. Y tú que me ves y que capaz la habrás visto o que no la has visto, te preguntarás por qué es tan increíble si es la historia de Pinocho que todos conocemos. Pues ciertamente es una historia en la cual obviamente tiene sus parecidos con la historia que todos conocemos de Disney, que fue la que yo creo globalizó en muy buena parte la historia de Pinocho que todos conocemos, queremos y que a veces odiamos. Pero en un año en el cual incluso se estrenó la live action de Disney de Pinocho, que es un desastre en mi opinión. Otra película de Pinocho que no he tenido la oportunidad de ver, que también es live action. Y esta maravilla que creó Guillermo del Toro, pues Guillermo le da la vuelta totalmente a la historia, adaptando una historia de un libro, que no es de su autoría obviamente, que se llama Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. La cual en mi opinión nos presenta una historia muchísimo más humana, muchísimo más realista dentro de obviamente el contexto de que Pinocho es un muñeco de madera y que va por ahí caminando y hablando como una persona normal. Pero es una historia donde no solo Pinocho es el personaje principal obviamente, sino donde incluso Geppetto, un personaje que a veces queda muy olvidado en la historia de Disney, es un personaje que incluso tiene más trasfondo, tiene un porqué. Es una persona imperfecta, no como aquella persona que nos presentan en la adaptación de Disney. E incluso destacan y desarrollan aún más el personaje de Grillo. Como digo, un elemento más presente, un personaje más presente en la historia y con un peso incluso mayor. Pero para que comprendas realmente mi fascinación con esta historia y para que comprendas también un poco el por qué esta historia me gustó tanto, digamos que no es una historia que trate realmente sobre ser una persona de verdad, sobre si tener corazón, que si no tener corazón, que si qué tienes que hacer para ser un niño de verdad. No, es una historia que trata sobre el valor de la vida, lo importante que es la vida y qué hacemos con ella, ya que en esta historia incluso se amplían los horizontes de la típica adaptación que tenemos y que conocemos de Disney, ya que la historia empieza muchísimo antes de la creación de Pinocho, siquiera con lo que viene siendo la vida de Geppetto antes de que siquiera se le pase por la cabeza crear un muñeco de madera que termine siendo Pinocho. Y nos muestran también cómo es su vida antes de Pinocho, con el que conocemos y que en ningún momento se habla en la adaptación de Disney, que Geppetto tenía un hijo mucho antes de fabricar siquiera a Pinocho. Pues lo que pasa con ese niño y con Geppetto, pues lo dejo ya a su discreción si ven la película y disfrutan de este espectáculo. Más allá también todos conocemos el típico final de Pinocho y aquí exploran qué pasaría o qué sucedería con Pinocho más allá luego de ese final entre comillas que todos conocemos y que muchos a veces no entendemos de la adaptación de Disney. Pido disculpas por utilizar la referencia de la adaptación de Disney, pero yo creo que es la película que muchísimos hemos visto, es la historia que todos conocemos y que tenemos un poco como referencia al momento de hablar de Pinocho. También lo interesante de esta historia es que cambia muchísimos aspectos de la historia que ya conocemos de Pinocho, o que tenemos como, digamos, actos marcados a lo largo de la película de Pinocho, ya que esta se centra en la Italia donde gobernaba el fascismo. Y créanme que toma muchísimos aspectos, muchísimos elementos, muchísimos momentos de la historia y las implementa en la historia de Pinocho, los cuales van a ir afectando a Pinocho y también a Geppetto, y lo cual los va a ir marcando, va a ir definiendo un poco el camino, la trayectoria de este personaje. Otra cosa más para agregar, para comentar, es el hecho de que en esta película Pinocho es un personaje muchísimo más humano, muchísimo más creíble también, ya que si comprendemos a Pinocho como un niño que acaba de nacer, debería ser curioso,
incluso a veces retador, maleducado en ocasiones, porque obviamente es un niño muy pequeño, digámoslo de esa manera. Y en muchos momentos de la historia peca de, obviamente, desconocimiento, peca de ser demasiado joven, inexperto en la vida, y hay muchos conceptos que incluso el mismo Pinocho va preguntando a lo largo de toda la historia, y que muchas veces como que es lo que lo lleva a esos momentos tan complicados de la vida de Pinocho o de la historia de Pinocho como lo conocemos. Y muy bien, por último, como dije, la vida tiene un aspecto muy importante en esta película porque, como dije, digamos, va mucho de qué haces con tu vida y el valor que tiene la misma. Pero también la muerte es muy importante en toda esta película, ya que la estaremos viendo de manera muy recurrente. No sé si porque al final se termina convirtiendo prácticamente en un personaje en esta historia, y que, como todo, pues si hay luz, pues también tiene que haber oscuridad. Luz y oscuridad, oscuridad y luz. Para comprender todos los aspectos de la vida. Y también, bueno, todos conocemos, y si no, pues te invito a que conozcas el mundo de las criaturas, de los trabajos de Guillermo del Toro, que suelen ser bastante oscuros, muy retorcidos, lo cual a mí me fascina. Y que esta película tiene mucho, pero mucho de su toque. Más allá de que, bueno, te puede gustar más o menos el stop motion, pero este es un stop motion pero que muy cuidado hasta el mínimo detalle. Hay cosas que piensas que normalmente en las películas de stop motion pues no se van a mover, no van a tener animación. ¿Cómo es posible que eso se vea tan real, ¿no?, en un fondo, cuando en realidad pues todo se mueve como si fuese prácticamente una animación de 2D. Así que nada, los invito a que disfruten de esta película si ya la vieron, que como dije, ya esta película ganó un Oscar. O sea, no sé qué más hay que pedirle. Pero si obviamente ya la vieron con el tiempo que tiene, pues pueden dejarme en los comentarios qué les pareció, si de verdad creyeron o debería haber ganado el Oscar ese año. Y incluso también, pues bueno, si no la han visto, si les llama la atención o si de verdad el personaje de Pinocho no les llama tanto. Como siempre, si este video les gustó, agradezco su like para saber que les gusta este formato y que quieren que traiga más videos de este estilo con más recomendaciones, y también para que me ayuden a que se recomiende a más personas y podamos seguir creciendo. Y también te puedes suscribir para no perderte nada del contenido que subo, que es gratis, por lo menos mientras YouTube lo mantenga de esa manera, así que aprovecha. Cuídense, el dulce que Winnie Pooh anda suelto, y nos vemos en un próximo video. Chao.